Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bienvenido a este programa en este tiempo, despierto y aún estoy contigo. Declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Dios alumbrará en tu casa y que el sol de justicia estará brillando en tu vida. Bien, quiero seguir dándole continuidad a los temas que he estado enseñando por el Espíritu, porque he recibido vida en esa palabra, he recibido dirección del Espíritu, he recibido palabra de Dios y he sentido que esta palabra va a despertar la vida espiritual y va a despertar la comunión de muchas personas, de miles y cientos de personas. No dejes que el Señor se duerma en tu arca. Mientras analizaba esta palabra, pude darme de cuenta por el Espíritu del ministerio de Jesús. Cuando el Señor empezó a manifestar la gloria en la tierra, cuando el Señor empezó a manifestar su poder, miles de personas lo seguían. Y habían personas que querían seguirlo desde cerca. La Biblia habla de un hombre que quiso seguirlo desde cerca y Jesús le dijo: las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es que seguir a Dios cuesta, seguir a Cristo te va a costar, seguir la voluntad de Dios te va a costar, seguir los mandamientos de Dios te va a costar. Nada que venga de Dios va a ser gratis. Todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de arriba te va a costar. Hay que pagar un precio, te va a costar vivir para Dios. La Biblia habla que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Los discípulos fueron llamados por el Señor a vivir para Dios y a vivir para Él. Le seguían. La gente veía grandes milagros, mas los discípulos escuchaban cómo operar en los grandes milagros. La gente veía grandes liberaciones, pero los discípulos eran instruidos en el secreto para operar en las liberaciones. Ellos le siguieron al Señor. Hay mucha gente que me va a ver que en un tiempo pasado tuvieron una relación con Dios, le siguieron a Dios, caminaban en el Señor, caminaron en Dios, se congregaban, ayunaban, buscaban. Dios empezó a usarlo, pero al pasar del tiempo y de las pruebas, el Señor se vino adormeciendo en su vida. El Señor se vino durmiendo en su relación. Al pasar los tiempos y las pruebas y al pasar las dificultades, Cristo se durmió en tu vida. Cristo se durmió en tu vida espiritual. Y por ende, dejaste de seguir al Maestro. Dejaste de orar. Dejaste de ayunar. Dejaste de congregarte porque no entendiste esa prueba. Los discípulos seguían al Señor. Se montaron en la barca. Y desde que se montaron en la barca, se levantó una gran tempestad. Y quiero dejarte lo que en tu espíritu, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Nota esto. Ellos entraron en la barca y cuando entraron en la barca, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Nota esto. Ellos entraron y posiblemente se descuidaron, se desenfocaron, perdieron el enfoque de la barca que era Cristo. Perdieron el enfoque de seguir al Señor y se acomodaron. Ellos entraron en la barca y se acomodaron. La barca representa bendición. La barca representa comodidad. La barca representa tranquilidad. Pero cuando ellos se sintieron tranquilos y cómodos en la barca, entonces Cristo se durmió. Hay personas que empezaron a seguir a Dios, empezaron a buscar a Dios en ayuno, en oración, y Dios empezó a bendecirlo. Dios empezó a darle una comodidad financiera. Dios empezó a darle una comodidad en el matrimonio. Y desde que se sintieron cómodos, dejaron de orarle a Dios y se durmió Cristo en ellos.
y producto de que se acomodaron a la bendición, se desacomodó la oración. Se acomodaron en la bendición, se desacomodó la vida de oración. Se acomodaron en la prosperidad que Dios le dio y se desacomodó la intimidad con Dios. Y desde que Cristo se adormeció en la barca, empezaron a vivir grandes tormentas, grandes vientos contrarios. El problema nunca ha sido la tormenta. El problema es cuando la tormenta se mete interno de ti. Cuando la tormenta entra dentro de ti, entonces te atormenta. Después que la tormenta esté externa y no esté interna, tú la puedes manejar en Dios. Pero cuando la tormenta logra manejarte a ti, Cristo tiene que venir a reprenderla. Y hoy en día hay muchas personas que han estado acomodadas en la bendición y Cristo ha estado dormido en ellos. Te acomodaste en la prosperidad que Dios te dio. El Señor te dio un carro y te acomodaste y dejaste de buscar a Dios. El Señor te dio una estabilidad económica y dejaste de ir a la iglesia, dejaste de congregarte. Le pediste por días, por meses o por años un empleo a Dios y Dios te lo dio y te acomodaste. Y después de que te acomodaste, te desenfocaste. Y después de que te desenfocaste, Cristo se durmió en tu barca. Cristo se durmió en tu comunión. Le oraste a Dios por meses y años, por un negocio, por un emprendimiento. Y Dios te lo dio, el Señor te lo dio. Y te acomodaste en el emprendimiento y viste el resultado y creciste en el negocio. Y Dios te dio una buena estabilidad económica. Y te acomodaste tanto en el negocio como en la estabilidad económica que dejaste que Cristo se durmiera en tu vida espiritual. Y por eso hoy estás experimentando los vientos contrarios, cómo te golpean, cómo han golpeado el negocio. Ya el negocio no está produciendo, ya tu vida es un caos, es un tormento, ya tu matrimonio es un tormento. Te diste de cuenta que después de que dejaste la relación con Dios, el ministerio se secó, la iglesia dejó de crecer. Pero yo estoy aquí para decirte, no permitas que Dios se duerma en tu barca. Que se duerma lo que se duerma, menos Dios. Que se duerma lo que se duerma, menos la presencia de Dios. El salmista David en una ocasión dice en el Salmo 44, verso 23, despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. En esta cita bíblica, en este salmo, habla de las liberaciones pasadas y de las pruebas presentes. Y ahí David empieza a decir que sus padres pasados, los antiguos, les enseñaron cómo Dios con mano poderosa los libertó y los sostuvo. Y David reconoce en el Salmo 44 que no es la espada de ellos, ni tampoco la fuerza, sino el brazo y la diestra de Dios. Pero llegó un momento que él se da cuenta que el Señor se duerme. Y cuando él percibe que Dios se duerme, entonces siente la lejanía de Dios. Cosa que le pasó a los discípulos. Mira, el Señor estaba en la popa, dormido, y ellos estaban en otro extremo. Y desde que el Señor se durmió, ellos se alejaron de Dios. Desde que te duermes en oración, tú sientes la ausencia de Dios. Desde que te duermes en la lectura de la palabra, sientes la ausencia de la revelación. Ya no te vas en esos remas, ya no tienes sabiduría, ya no te vas a ese entendimiento que te bajaba en el día. Cuando tú te levantabas de madrugada a buscar a Dios, Cristo, el Espíritu Santo, estaba activo en tu espíritu. Y en el día tú mantenías una revelación fresca en tu mente. En el día era como un aceite fresco que tú sentías. Cuando Dios se duerme en tu vida, se levantan las aflicciones. Cuando Dios se duerme en tu vida, entonces tú sientes la ausencia de Dios. Señores, y sentir la ausencia de Dios es un tormento. Por eso, en este programa, despierto y aún estoy contigo. Dios está poniendo esta palabra para que tú despiertes a ese letargo espiritual. ¿Y para qué? Corra a Dios. Despierta. No te alejes para siempre.
Hoy en día hay mucha gente experimentando la lejanía de Dios cuando deberían estar experimentando la cercanía del Señor, cuando deberían estar experimentando la presencia tangible de Dios. Se levantó una gran tempestad que cubría la barca. Hoy en día los problemas están cubriendo tu tranquilidad. Hoy en día los problemas están cubriendo tu negocio. Hoy en día la aflicción, la depresión, el estrés, la ansiedad está cubriendo lo que un día fue tu comodidad. ¿Por qué? Porque Cristo se durmió. Oye, teniendo al Señor dentro de la barca, lo dejaron dormir. Por eso es que en ese transcurso de que iban pasando por el mar, no vieron un milagro, no recibieron una revelación, porque el dador de la revelación estaba dormido. Nunca vas a tener dirección en el día si Cristo está dormido en tus madrugadas. Levántate a buscar a Dios. Termino diciéndote, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. ¿Viste? Cuando el Señor se duerme, cuando la relación con Dios está dormida, cuando Dios, la presencia de Dios no está activa en tu vida, tú pereces, tú menguas, tú te ahogas. Pedro, en otro pasaje bíblico, en otra cita bíblica, empezó a hundirse porque se desenfocó. Cuando nos desenfocamos, entonces la tormenta nos hunde. Hoy es un día para que tú reflexiones y pienses en tus caminos y medites si Cristo está dormido o está despierto en tu vida. Ese hijo está rebelde porque Cristo se durmió en tu relación. Ese matrimonio está al borde de la destrucción, del divorcio. Estás que te divorcias porque Cristo se durmió. Cuando tú orabas y buscabas a Dios, tu matrimonio era dulzura porque Cristo estaba activo ahí. Hombre de Dios, pastor, veía las almas llegar cada domingo a tu iglesia cuando tenían esa comunión con Dios, cuando Cristo estaba despierto de madrugada contigo, Cristo estaba activo, llegaron la bendición. Pero te tengo noticia, el Señor se levantó, reprendió los vientos e hizo gran bonanza. Prepárate, porque el Dios que un día dejaste dormir por causa de tu clamor, porque has estado clamando, porque has estado pidiendo, se va a levantar por ti y va a reprender lo que te está reprendiendo y va a callar lo que te está atormentando. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a compartir estos videos. Recuerda, no dejes que el Señor se duerma en tu barca, porque si el Señor se duerme en tu barca, se despierta el caos, se despierta la angustia, se despierta la escasez. Pero si Cristo está activo en ti, se duerme la ruina, se duerme la escasez, se duerme la enfermedad y estará lejos de ti. Cristo despierto cerca de ti, Cristo dormido sentirás la lejanía. Te bendigo en el nombre de Jesús. Escucha, Cristo despierto cerca de ti, Cristo dormido lejos de ti. Bendiciones.